Bueno, buenas tardes a todos. Voy a dar comienzo a esta charla de actualización. Les pido a todos para iniciar que coloquen en silenciar, así lo hacemos ordenado. Luego, en algún momento les voy a poder permitir a todos para que puedan hacer alguna pregunta o me lo pueden enviar por el chat. Yo voy a ir haciendo recopilación de las consultas. Me presento, yo soy Gabriel Rodríguez Garrido. Soy director ejecutivo del IPA, el Instituto Petroquímico Argentino. Estamos ya, bueno, hace tiempo realizando charlas de actualización y bueno, nos pareció muy interesante esta charla, ¿sí? con la empresa DIPREM, una empresa especializada en sistema integral de gestión, de seguridad, medio ambiente y calidad, dadas todas las nuevas normativas, marco el regulatorio bueno, que trae esta pandemia. eh, Me parece que, bueno, es un tema de mucho interés de la industria. La organizamos en tiempo récord, pero bueno, creo que es la primera de varias charlas que seguramente se van a ir suscitando. Eh, Como vieron en la invitación, tenemos dos expositores. Yo les voy a dar la palabra a ellos. Les pido que me vayan mandando las preguntas. Yo voy a tratar de oficiar ahí de mediador, y voy a hacer al final, luego de las dos presentaciones, hacemos preguntas y respuestas. Si están todos de acuerdo, de vuelta, por favor, todos coloquen en silenciar, si no se complica. Yo lo puedo hacer, digamos, pero prefiero que cada uno lo haga. Y bueno, si les parece, comenzamos con Walter. Les voy a pedir a los expositores también que se presenten, ellos saben mejor que nadie su currículum, así que lo van a poder darlo y, bueno, y empezar con la presentación. Sin más, Walter Bortolato, adelante, te paso el control. Muchas gracias, Gabriel. Bueno, antes que nada, agradecer al Instituto Petroquímico Argentino que nos presta su ámbito para llevar a todos de DIPREM por la participación de todos ustedes. Mi nombre es Walter Bortolato, como decía Gabriel, yo soy ingeniero laboral, tengo posgrados de organización, dirección de empresas, soy perito de la justicia y estoy a cargo de todas las operaciones de DIPREM. Como decía recién Gabriel, nosotros tenemos divisiones que estamos insertos en Argentina, donde nació la empresa, ya más de 15 años, y tenemos todo lo que tiene que ver con recursos humanos especializados para las distintas necesidades que puedan tener las empresas, lo que es calidad, todo lo que tiene que ver con seguridad y salud en el trabajo, lo que es todo lo que tiene que ver con control de proveedores, tanto en la parte documental como puede ser evaluaciones de proveedores, y también lo que es emergencia. Es decir, son 6 divisiones, prácticamente estamos alineados con lo que es responsabilidad social empresaria y también estamos trabajando para acreditar la norma ISO 26000. Somos acreditados, mejor dicho, certificados ISO 45001, 9001 de calidad y 14001 de medio ambiente. En este métier estamos ya en varios países de América, con lo cual, bueno, estamos iniciando estas charlas con lo que es la problemática principalmente de acá en Argentina, y para eso, bueno, vamos a compartir algo que es de total actualidad y que demanda una actualización importante en todo lo que hace a los requerimientos legales principalmente, y todas las recomendaciones que van surgiendo de esta pandemia que nos sorprendió a todos, inclusive creo que nosotros tenemos la ventaja, si se quiere, que no llegó primero en América, sino que se inició en Asia. Bien, si me permiten, voy a compartir una pequeña presentación. ¿Se ve?
Perfecto, adelante. Sí, se ve perfecto. Bien, como hablábamos, hoy en estos pocos minutos vamos a tratar y vamos a hacer una pequeña reflexión, introducción para ahondar el tema. Vamos a ver todo lo que tiene que ver con el ámbito laboral, justamente en el marco de la emergencia de la pandemia. Vamos a estar viendo la actualidad de los requisitos legales, que sinceramente cambia permanentemente, inclusive día a día. Vamos a ver las contingencias, que ya hay, y son algunas de público conocimiento, otras son de los que estamos siguiendo la actividad propia de las labores de las empresas, y vamos a tratar de ver cómo prepararnos y hacer algunas recomendaciones y asesoramiento con respecto a la auditoría. Bien, los invito a un breve espacio de reflexión para ver cómo podemos relacionar este corto con la pandemia. Este juego, para ganar, hay que mirar al rival, pensar como el rival, sentir como el rival. No es nada fácil, ¿eh? Por eso a mí me gusta jugar con mala gente. Es gente como uno. Esa. Uy, mira. Otra. Y cuando parece que todos los caminos están cerrados, siempre se encuentra una manera. Bueno, si fuera posible hacer una presentación, tendríamos más oportunidades de interactuar, pero acá buscamos alguna similitud y yo, para ganar tiempo, les comento las palabras que se pueden rescatar de estos breves segundos de video. Si bien está claro que la pandemia no es un juego, sí nombraba que hay que considerar al rival, y nosotros podemos considerar al virus como un rival, como un enemigo en realidad. Hay que mirar al rival, lo que rescato de estos breves segundos, y cuando parece que todos los caminos están cerrados, siempre se encuentra una manera. Y de eso vamos a charlar ahora, es decir, tenemos realmente una situación que tenemos un enemigo en común, que es este virus, esta enfermedad que se ha generalizado y que ha provocado una pandemia, y vamos a entrar directamente en ver cómo buscar la manera de poder resolver esto que trae aparejado no solamente los inconvenientes y las pérdidas de personas o pérdida de salud de la población, sino también problemas económicos por las distintas repercusiones que esto tiene. Sabemos que es un virus que produce una enfermedad respiratoria que en muchos casos puede pasar desapercibido, pero sí es importante lo que ya se conoce, que cuál es la mayor fuente de contagio, que es a partir de personas a personas. En particular, el mayor grado de contagio se da por cercanía, estrecho contacto entre las personas, con las microgotas de la respiración. También, si no hay distancia suficiente de separación, una persona que está contagiada puede llevar a contagiar a alguien que no lo está. Y el otro factor que también tenemos en cuenta es que el virus tiene una permanencia. En laboratorio hablan de 8 días a 9, en laboratorio, en condiciones muy especiales, en lo que hace a una superficie común, se habla en un promedio de 72 horas. Pero significa que debe ser de mucho cuidado el hecho de tocar superficies que, desconociendo si están infectadas o no, si tienen el virus, llevarse las manos a la cara, a la boca, a la nariz, a los ojos, nos puede generar que adquiramos el virus y poder provocar la enfermedad.
Las medidas básicas que vamos a hablar tienen que ver con el ámbito laboral. Un tema de control de síntomas es algo recomendado y es importante desde el punto de vista que tenemos que velar por el establecimiento. Y no tenemos por ahora demasiadas precisiones. Sí estamos utilizando lo que son recomendaciones en el control de síntomas, nada más. Pero bueno, lo más importante y que es realmente simple, en algunos casos por supuesto, es la distancia mínima de 2 metros entre personas. Esto permite que la transmisión, como decíamos antes, de mayor porcentaje de contagios, no se logre porque hay una distancia suficiente como para que no estén el virus transmitiéndose de persona a persona. El otro punto fundamental, y lo veíamos en el punto anterior, que si es un virus que está persistiendo en la superficie de los elementos, de las herramientas, de las instalaciones mismas, es muy importante el lavado frecuente de manos. Limpieza de las instalaciones, de los puestos de trabajo, obviamente, por el mismo motivo. Las barreras físicas, en donde no se puede mantener una distancia mínima de 2 metros, y en muchas labores esto ocurre, es importantísimo que existan barreras físicas que se pueden diseñar, se pueden adecuar a la instalación, al equipamiento, a la máquina o al puesto de trabajo que corresponde. Y por último, el uso de elementos de protección personal que tienen que estar teniendo en cuenta no solamente las protecciones de los riesgos a los cuales está comúnmente el trabajador vinculado por la tarea que hace, sino también con todo lo que tiene que ver con la prevención del contagio del virus. Bueno, con respecto a los requisitos legales, seguramente después, cuando participe el doctor Julián de Diego, que es una eminencia dentro de lo que es la legislación laboral en Argentina, va a poder dar mayores precisiones con todo esto, pero nosotros venimos trabajando intensamente, dado que asesoramos a nuestros clientes y en este tema hemos tenido que profundizar y obviamente a través de todas las recomendaciones y decretos que han salido, que son para justamente minimizar la transmisión del virus, han surgido decretos de orden nacional, resoluciones también de orden nacional, disposiciones, inclusive han salido decisiones administrativas. Como ven, hay todo lo que tiene que ver con la parte legislativa en la Argentina, jerárquicamente el cuadro de la nación es lo que prevalece en todo el país, pero a su vez las provincias tienen la potestad de implantar instrumentos legales que sean de mayor exigencia que la ley nacional. Y esto con el COVID ha pasado a tal punto que nosotros hemos empezado a hacer un trabajo intenso con todo lo que es COVID y con los requerimientos legales que hay que seguir, que desde el 20 de marzo hasta el 28 de abril hemos tenido que investigar y trabajar con 19 provincias nada más, y en este periodo hemos encontrado entre el orden nacional y el orden provincial 107 instrumentos legales que pueden ser decretos, resoluciones, disposiciones, decisiones administrativas, como les comentaba recién. Inclusive, en muchos casos, no están en este cuadro que mantenemos, hay ordenanzas municipales, resoluciones e inclusive decretos de orden municipal que alcanzan al ámbito del partido de las ciudades cabeceras. Bueno, acá menciono rápidamente que hay muchos más, pero son algunos de importancia que atañe a todas las empresas. El último decreto nacional de urgencia que salió es el 367, que tiene alcance importante y un cambio significativo para todos los trabajadores y obviamente para todos los empleadores, es que la enfermedad de COVID-19 ingresó
como enfermedad de carácter profesional no listada, con lo cual significa que hay toda una actuación por parte de las ART y obviamente de todas las empresas que están aseguradas para cumplir con los protocolos que por otros decretos y otras resoluciones ya se tenían que estar cumpliendo, pero toma mayor importancia el tratamiento de toda esta problemática que surge y con todo este entrelazado de resoluciones de distintas jerarquías, pero que tienen que cumplir los establecimientos que están de acuerdo a la ubicación, al lugar donde se encuentran, ¿no? A su vez, nosotros también seguimos las recomendaciones que todo este lineamiento, afortunadamente se han ido alineando toda la normativa legal con respecto a las recomendaciones del Ministerio de Salud, que a su vez toma lo que son recomendaciones del Organismo Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de Salud. A su vez nosotros también seguimos las recomendaciones de la Organización Internacional de Trabajo, de la OIT, porque han aparecido algunas cosas que son muy interesantes para el ámbito laboral específicamente. Y también en ese orden, con una guía de mucha aplicabilidad a los ámbitos laborales de la Organización de Seguridad y Salud Ocupacional de Estados Unidos, que son las normativas OSHA. Ha salido una guía que es la 3992, que realmente es de muy buena aplicación. Bueno, ¿qué contingencias hay? Sabemos que si aparece una persona enferma, eso trae repercusión. Y hay que ver el contexto en que se encuentra. Vamos a tener una repercusión inmediata en el contexto interno y vamos a tener ahí seguramente afectación de los recursos humanos. El personal nuestro va a estar con alguna problemática particular, va a haber una interrupción de operaciones, posiblemente pérdidas de producción y sin duda que mucho más gastos de operación que los que se venían teniendo. En el ámbito externo, por otro lado, se afecta a los clientes, sindicatos, a la comunidad en general, a las autoridades de alcance que correspondan al establecimiento que está en cuestión, y obviamente esto trae desprestigio, pérdidas de la actividad, clausuras, que ahora vamos a ver algunas de ellas, y pérdidas económicas de significancia. Algunos casos, como les decía, hay, por ejemplo, un supermercado mayorista de la localidad de Pilar, correspondiendo a lo que hizo fue realmente correcto, que informó que había tenido una persona de su cuerpo de empleados, estaba contagiado del COVID, y entonces el protocolo del municipio llevó a clausurar por 14 días a este establecimiento. En el partido de Azul se está construyendo un parque eólico, que es Los Teros. En este caso estaba parado hasta que se logró tener la excepción dentro de las actividades vinculadas a la energía. Se comenzó a retomar las actividades en mitad de abril. En la semana anterior ya se estaban incorporando personas que habían hecho el aislamiento social en sus domicilios, y por un protocolo específico que había determinado el Partido de Azul para todo el ámbito del partido, exigía que las personas que estuvieran circulando o trabajando en Azul tenían que tener un aislamiento preventivo de 14 días antes de circular por Azul. Esto trajo aparejado, obviamente, que había personas que fueron al Gran Buenos Aires y consideraron que no podían mantener la actividad. Hubo una clausura, afortunadamente después se entendieron las partes, las empresas, los sindicatos y las autoridades del partido, y en 48 horas volvieron a la actividad, pero fue una clausura por tiempo indefinido. Este otro caso es un frigorífico en la localidad de Quilmes, que también hubo algunos casos de COVID positivos,
y entendieron que las instalaciones, no, o por lo menos las operaciones del frigorífico que estaban exceptuados, no se tenían los cuidados que tenían que mantener, principalmente de distancia social, con lo cual impartieron una cláusula por 14 días. Este es otro caso, en la localidad de San Fernando, una planta que estaba parada, no estaba con actividad, pero según lo que llegó a los medios, había un personal de seguridad, de la vigilancia, que había dado positivo, y el sindicato, que obviamente las actividades estaban paradas, pero reclamó a la empresa que no había sido comunicado el protocolo que surge de la resolución 135 de la provincia de Buenos Aires, del Ministerio de Trabajo, donde exige que se implemente un protocolo de seguridad preventivo para la emergencia de la pandemia COVID-19 y que además eso sea publicado y que sea comunicado a la dirección sindical, al comité mixto, que también tendría que tener la empresa que está en la provincia de Buenos Aires, pero si no existe el comité mixto, por lo menos que sea presentado a los delegados, a la representación sindical. Finalmente, tenemos este caso, que es en San Lorenzo, en la provincia de Santa Fe, que también tenemos un enfermo COVID positivo, pero afortunadamente en este caso también el resultado para la empresa fue positivo. Fue positivo porque más allá de cumplir con los requerimientos legales y las recomendaciones que en su momento fueron impartidas para todas las empresas, esta estaba en funcionamiento constante, no tuvo que parar ninguna actividad, sí adaptar las condiciones de trabajo, y habían implementado un protocolo que iba más allá de lo que era el requerimiento en su momento. El 27 de marzo ingresa una persona con síntomas y determinan que tiene que hacerse atender y que mantuviera aislamiento mientras estuviera enfermo. Las autoridades sanitarias entendieron que no era necesario hacer el test. Esta persona no volvió a ingresar. La empresa le pidió que siguiera haciendo aislamiento. La licencia duró más tiempo, 20 días, y le mandaron a hacer el test por parte de la empresa y dio COVID positivo. Y acá el resultado positivo para la empresa, porque hubiese sido tremendo para una empresa con 500 personas que está en plena temporada trabajando, es una aceitera, realmente hubiese sido un problema enorme por la parada de producción, por toda la complicación dentro de la comunidad laboral y la comunidad de la zona de San Lorenzo, ¿no? Así que fue algo que tenemos que destacar, que también forma parte de las cosas que hay que cumplir y que en algunos casos, si uno excede lo que es el cumplimiento, siempre estamos teniendo una actitud proactiva que puede resultar beneficiosa para la empresa. ¿Cómo prepararnos? Bueno, acá vamos a hacer algunas recomendaciones. Principalmente, lo que tenemos que ver es con los protocolos. Tenemos que tener protocolos de prevención de la pandemia. En algunos casos ya hay una resolución o un decreto que exige que las empresas tengan ese protocolo, pero en algunas provincias todavía no. Sí se recomienda que estén los protocolos y que en base a eso se haga una matriz legal para poder verificar que tenga cumplimiento, que se hagan los análisis de riesgos, que están combinados los análisis de los riesgos habituales por la actividad con estos riesgos que se van a presentar en la actividad propio porque están trabajando con personal. Bueno, mejora de ingeniería, también vinculados con el análisis de riesgos, la evaluación del elemento de protección personal, que como decíamos antes, tienen que ver no solo con la actividad, sino con la prevención de los contagios, de la transmisión del virus. Capacitaciones, y esto es un punto fundamental, porque sabemos que para poder mantener una conducta acorde a las prevenciones que hay que asumir,
nos cuesta a todos en la vida diaria y mucho más cuesta a las personas que tienen que estar haciendo un trabajo y que vienen trabajando. Estoy entrando en una conferencia. En todos los casos va a costar agarrar el hábito de protegerse cada uno y proteger al compañero. Entonces, las capacitaciones son un punto que hacemos mucho énfasis para que se tengan en cuenta. Finalmente, lo que ofrecemos y venimos desarrollando con mucho éxito son las auditorías COVID, que están basadas en todo lo que son los protocolos, todo lo que mencionábamos recién, y están dirigidas a tener una verificación en primer orden de todo lo que es el cumplimiento legal vigente. Esto es importante por la dinámica que explicábamos que tiene todo lo que es los requerimientos legales a cumplir. También acompañamos y verificamos aquellas empresas que están certificadas o que adhieren a alguna normativa o que corporativamente tienen que seguir normas propias de la actividad. También se hace la verificación de cumplimiento de toda esa normativa con los protocolos que hay que aplicar. Y obviamente los protocolos que mencionamos, que tienen que ver, pueden ser procedimientos, pueden ser instructivos. Esto depende de la política que quiera seguir la empresa. Y en ese sentido, las auditorías lo que hacen es buscar una verificación de cumplimiento y calificar ese grado de cumplimiento. Son auditorías que están basadas y siguen el lineamiento de la norma ISO 19011, que es propiamente de las auditorías, y se realiza con el personal especializado. Generalmente hay un cuerpo de profesionales, especialistas en seguridad y salud en el trabajo, especialistas en medicina, y después los especialistas que correspondan a la actividad, al rubro, al alcance que se quiera desarrollar con esta auditoría. Están formados todos los integrantes de los equipos auditores con todas las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. Tiene 5 etapas estas auditorías. Una primera etapa que tiene que ver con el conocimiento, definir bien claramente el objetivo que se va a seguir con la auditoría, definir claramente con el cliente el alcance, hasta dónde se va a llegar, cuál es el alcance no solamente físico, sino también de procesos. Y después ya se pasa a una etapa de verificación de documentos. Como toda auditoría, todos los documentos que se siguen y que son de carácter importante y que tienen participación en esta auditoría, que es específicamente para verificación de cumplimiento de las prevenciones de contagio, tiene también posibilidades de hacerse, como la anterior, en forma virtual. La tercera etapa ya es la presencial, que se desarrolla en el sitio donde se va a auditar el establecimiento de la empresa o los establecimientos, en las oficinas, en donde la empresa entienda que debe tener que verificar cómo se está cumpliendo con todas las normativas y todas las políticas que ha bajado, se hace esta auditoría, con observaciones y con un plan de auditoría que se establece previamente y que cumple con todos los pasos que veníamos diciendo, para poder dar una verificación de cumplimiento legal, normativo y de los mismos protocolos que se han implementado. Finalmente se entrega el cierre, ¿no? Se hace el cierre de la auditoría, donde se entrega un informe preliminar con los hallazgos de las observaciones, de las no conformidades, todo lo que puede ser oportunidades de mejora y recomendaciones, y agregamos después ya en forma de informe final de la auditoría, agregamos un informe de recomendaciones. Y a esto también es importante tener en cuenta que se agrega lo que es la garantía de seguimiento por 60 a 90 días. Mantenemos una constante actualización de todas las cosas que van saliendo con respecto a lo que es el COVID-19. Es decir,
se mantiene la comunicación para que esa auditoría, que es puntual de un momento, que es una foto, tenga validez por un tiempo que seguramente, como es una evolución constante esta problemática, también hay una evolución constante y cambiante de todo lo que son requerimientos a cumplir. Bueno, yo les agradezco, me pongo a disposición de la organización, no sé si Gabriel, si da lugar a las preguntas o Excelente. ya... Sí. Si podés retirar la presentación, así ya volvemos a las caritas. Perfecto. Perfecto. Bueno, buenísimo. Gracias, Walter. A todos les pido, por favor, que vayan, ahí veo varios aplausos, qué bueno. Voy a hacer una sola pregunta, tengo varias anotadas, luego vamos a hacer una recopilación. Estamos esperando al doctor Julián de Diego, tampoco lo quiero hacer esperar mucho. Pero solo una pregunta que me parece que la mencionaron varios, que me la mandaron también hasta por privado. ¿Las auditorías se pueden hacer vía remota o son estrictamente presenciales? Muy buena pregunta. Eso nos han consultado también. Depende del alcance que se le quiera dar, depende del rubro que sea y depende también de los elementos tecnológicos que se cuenten. Mayormente, como mencioné recién de las 5 etapas, generalmente está la etapa presencial, pero entendiendo que estamos pasando por una situación muy particular, es probable que se acuerde con el cliente utilizando determinados dispositivos que siempre pueden ponerse en juego si lo amerita ese tipo de auditoría. Perfecto. No sé si está claro, si respondí lo que querían saber. Está perfecto. Está perfecto. Si les parece, recibí varias preguntas, pero le voy a dar paso al doctor, que a ver si puede sacar a ver, ahí yo lo saco. Ahí está. Con Doctor, respecto a las preguntas que tengan, por favor, acérquenlas tanto al instituto como a DIPREN, que vamos a darle respuesta a todo el mundo. Estamos para eso. perfecto. Ahí les pido, bueno, ahí liberé el audio para el doctor Julián de Diego. Ahí si quiere tomar la palabra, todo suyo la audiencia. Y el resto, por favor, colocarse en silenciar. Bueno, buenas tardes, ¿cómo les va a todos? Según lo que me pidieron los anfitriones, me dieron 20 minutos para exponer un poco el cuadro de situación actual, así que lo voy a hacer en un cuadro muy sintético porque hoy hubo muchas novedades. En realidad estamos todos los que estamos vinculados con estos temas laborales y con todo lo que tenga que ver con las medidas que está tomando el gobierno respecto de la incidencia laboral de los temas de la cuarentena. Hoy hubo novedades importantísimas, estamos, reitero, levantados desde las 6 de la mañana analizando las nuevas normas. Así que seguramente para algunos de ustedes que están ahora incorporándose a esta conferencia, esto les puede resultar novedoso. Primero, el cuadro de situación general. Tenemos 2 paraguas y una plataforma. Los 2 paraguas son la prohibición de despedir durante 60 días, que corresponden a los meses de abril y mayo, prohibición que alcanza el despido por causas económicas, o sea, falta o disminución de trabajo no imputable al empleador, el despido por fuerza mayor y el despido sin causa. Es decir, esos despidos, aún en periodo de prueba, aún en contratos de plazo fijo, aún en contrato de trabajo eventual, aún en contrato de temporada, son nulos, de nulidad absoluta, y ya se han dictado una media docena de fallos en tribunales de feria en los que se ordenó la reincorporación de trabajadores despedidos. Dijimos que había 2 paraguas. El segundo paraguas es la duplicación de la indemnización por despido, que rige desde el 13 de diciembre por el DNU 34/2019,
y que se extiende hasta el 13 de junio. Esos dos paraguas, aunque tienen fecha, es altamente probable que se prorroguen. Segundo, tenemos un colchón. ¿El colchón cuál es? Está dividido en tres partes. El primer colchón es la utilización del artículo 223 bis, que es el que permite suspender al trabajador mediante el pago de un subsidio. El segundo colchón es el de la postergación o condonación de las contribuciones patronales, que es una ventaja que otorga el Poder Ejecutivo a las empresas que hayan reunido una cantidad de requisitos, que por razones de tiempo hoy no podemos analizar, pero el requisito más importante es la caída vertiginosa de la facturación a partir del 12 de marzo de este año. Además se pide un cuadro comparativo de la facturación del año pasado contra este año sin utilizar el factor de corrección de la inflación, lo cual es una incongruencia. Pero bueno, algunos hacen con y sin el factor de adecuación porque es fácil explicar que la facturación del mismo mes del año pasado tiene la diferencia y la divergencia de un 50% de inflación entre un mes y el otro. El otro colchón que de protección es el pago de salarios a cargo del Estado. Hoy, es en función de una resolución que sacó el Banco Central, la presidencia del banco autorizó el pago de salarios mediante el subsidio directo a cargo del Estado, entre un salario mínimo y 2 salarios mínimos, partiendo de la premisa de calcular el 50% de la remuneración del trabajador, y cuando esa remuneración está afectada por el piso o por el techo, se aplica cualquiera de los dos límites según corresponda. Para los salarios muy bajos puede ser que se aplique el piso, para los salarios muy altos puede ser que se aplique el techo. ¿Cómo operan estos beneficios? No operan en forma automática, todos requieren de una serie de trámites que se fueron desarrollando durante este tiempo. El más importante venció el día 23 de abril y era una segunda apertura de un registro de inscripción en donde se tenía que incorporar todo aquel que quisiera acceder a estas prestaciones. El 223 bis se pacta con el sindicato, se establece una suma no remunerativa y tiene la gran ventaja de que es una suspensión que se puede prolongar en el tiempo y obviamente es aplicable a las personas que no están trabajando. Ahí, en el día de hoy, ha habido una exclusión de las personas que están protegidas porque se trata de personas que están dentro de la lista de riesgo, y por lo tanto a esas personas en principio no habría que modificarles el ingreso, pero la verdad es que el escenario que está siendo desarrollado por el Poder Ejecutivo es el de crear concretamente un subsidio que tiene como propósito ayudar a las empresas que están más necesitadas, sobre todo las que tienen poca actividad o ninguna actividad, a pagar los ingresos correspondientes al mes de abril, teniendo en cuenta que los de marzo, que estuvieron afectados por 10 días, 11 días por la cuarentena, ya hubo dificultades para pagarlos, hubo empresas que pagaron en cuotas y hubo empresas que no pudieron pagar. ¿Cuál es la novedad de esta semana y la novedad del día de hoy? La novedad de esta semana fue que el lunes, por primera vez en la historia, se firmó un acuerdo dentro de los que se pueden llamar acuerdos marco. Estos acuerdos marco tienen muchos antecedentes en las crisis que se vivieron en Europa. Están los acuerdos marco interconfederales que se firmaron en Italia, bajo la impronta de un ministro de Trabajo que se llamó Scotti, por eso se llaman los protocolos Scotti. Estamos hablando de la última década del siglo pasado y la anteúltima década del siglo pasado. O sea, en los 80 y en los 90 se firmaron estos acuerdos. Y lo mismo pasa en España,
donde se firmaron lo que llamamos acuerdos marco, que no son acuerdos operativos, son acuerdos programáticos, o sea, las figuras de cúpula de un país hacen un acuerdo que después hay que transformarlo en una norma que lo transforme en imperativo. Y eso es lo que se firmó el lunes entre la Unión Industrial, la CGT, el Ministerio de la Producción y el Ministerio de Trabajo, que fue verdaderamente el motor que movilizó este acuerdo, posibilitando que, además de la vocación que tenía la Unión Industrial por firmar un acuerdo marco, tuviese la conformidad nada más y nada menos que de la CGT. En ese acuerdo marco se establecieron 4 principios que, como son los que están volcados en la resolución 379 que salió esta mañana, directamente me voy a referir a la resolución para respetar los tiempos que me han concedido para dar esta charla. Los 4 principios son los siguientes. En primer lugar, se establece una pauta en función de la cual se pueden firmar los artículos 223 bis. ¿Se acuerdan? 223 bis es un artículo de la Ley de Contrato de Trabajo, aprobado en el año 1996, en la época de Caro Figueroa, cuando era ministro, y en el gobierno de Menem, y consiste en un acuerdo entre la representación sindical y la empresa, según el cual ese acuerdo permite suspender por plazos muy largos, porque acá no hay ningún límite, pero por los plazos que acuerden las partes, a los trabajadores por falta o disminución de trabajo no imputable al empleador, o por fuerza mayor. La causal en esta oportunidad, a propósito de la pandemia, no hay ninguna discusión, así que el tema que en otros posibles acuerdos y en otras crisis generaba un obstáculo, en esta oportunidad no hay ninguna duda que la pandemia es una causal económica ajena al control y voluntad del empleador, y es una circunstancia de fuerza mayor, porque conforme a la definición de fuerza mayor, es una circunstancia imprevista o que prevista no puede evitarse, y ese es el caso de la pandemia. Con lo cual, con respecto a la causa, no tenemos ningún problema, y el contenido de la suspensión tiene la curiosidad de que al trabajador se le paga una suma de dinero no remunerativa por el tiempo que dure la suspensión, de modo tal que la persona con esa suma no remunerativa pueda atender necesidades básicas de subsistencia, suma que es no remunerativa, y es correcto que así lo sea, porque el trabajador no está trabajando, o el trabajador está suspendido en su casa, con lo cual es muy importante aclarar, porque a veces hay alguna confusión, que la suspensión solo se aplica a las personas que son inoperativas, donde después vamos a tener que hacer una distinción entre grupo de riesgo, los que son único adulto con hijos o niños a cargo en escolaridad, por estar suspendida la escolaridad, y después vienen las personas que están en su casa porque no hay trabajo, las personas que están en su casa porque no quieren ir a trabajar, y finalmente los que están trabajando en las empresas de servicios que hemos llamado erróneamente, equivocadamente esenciales, porque solamente unas pocas de las actividades que están incluidas en esta larga lista ahora de compañías son verdaderamente esenciales, y otras son prioritarias, son primarias, son secundarias, pero no son esenciales. Esta suspensión tiene un ahorro muy significativo para la empresa, porque al pagar una suma no remunerativa que no tiene aportes ni contribuciones, y que además tampoco tiene ninguna incidencia en materia laboral, ya que no se calcula para el aguinaldo, para las vacaciones, para las licencias, y por supuesto no tiene ninguna variable porque el trabajador está en su casa inactivo. Lo cierto es que el costo es entre un tercio, entre un 30 y un 40%, en algunos casos y en algunas empresas que tienen salarios muy altos, puede llegar a ser un 50% de ahorro del costo laboral total si uno aplica el sistema. Por lo cual, este colchón del 223 bis es sumamente atractivo para que lo apliquen las empresas,
con el personal que no tienen operativo, o sea, con el que no está trabajando. A eso hay que agregarle ahora también los otros 3 beneficios que se tramitan por cuerda separada, que a las empresas que reúnen determinados requisitos, determinadas condiciones, se les puede aplicar salarios, entre 1 y 2 salarios como subsidio, la postergación de contribuciones patronales que se ha hecho ya, se ha implementado para muchas empresas, que posterga las contribuciones patronales por 60 días, y la condonación que hasta ahora se aplicó a muy pocas empresas, del 95% del CIPE, que son las contribuciones ligadas al régimen jubilatorio y a los aportes que no son sindicales. ¿Qué se estableció hoy, además, que produjo tanta conmoción? Bueno, se establecieron las pautas sobre las cuales se puede calcular ese valor, el valor me refiero al monto que se aplica en el 223 bis. Y se estableció en el 75% del valor neto de la remuneración de la persona. Esto significa más o menos el 60%. ¿Por qué? Porque si un trabajador gana 100.000 pesos, el neto de eso, del trabajador son 80.000, el 75% de 80.000 son 60.000. Entonces uno le tendría que pagar, hipotéticamente, a un trabajador que gana 100.000, 60.000. El costo laboral para una empresa de esos 100.000, cuando son remunerativos, es 160, 180, en algunos casos 200.000 pesos. No hay que computar solamente las contribuciones patronales, hay que computar el aguinaldo, hay que computar las vacaciones, hay que computar las licencias pagas, la maternidad en el caso de la mujer, etc. Si uno computa todos los factores, en definitiva, el resultado final es que en ese costo laboral total, que representa, ya les digo, para un sueldo bruto de 100.000, otros 60, 80 o 100.000 pesos, la empresa estaría pagando solo 60.000 pesos. Esos 60.000 pesos solamente tienen la contribución. No sé si había alguien que me quería hacer alguna pregunta o alguien conectó el micrófono. Adelante, adelante, doctor. Bueno, entonces esos 60.000 pesos representan entre la mitad y un tercio del costo. ¿Qué ocurre? ¿Cuáles son los procedimientos que estableció la resolución de esta mañana, la resolución 379? Bueno, todas las decisiones que se tomaron hoy son absolutamente novedosas. La primera es que si yo voy con un acuerdo, el procedimiento es de fast track, como se le dice en el derecho comparado, o sea, de rápido trámite o de trámite inmediato, porque se toma el acuerdo y si no hay objeciones desde el punto de vista legal, se homologa. La segunda alternativa es, no hay acuerdo, entonces se presenta el sector empresario, ofrece lo que quiere ofrecer, el sector sindical lo rechaza, y la curiosidad de la resolución, aunque no se lee entre líneas, es que el Ministerio de Trabajo resuelve, y resuelve en el piso, o sea, el 75% del neto del trabajador, que representa el 60% del salario. Y hay una tercera alternativa, que es cuando los mecanismos a través de los cuales se llega a un acuerdo son distintos a las pautas establecidas en el acuerdo. El Ministerio de Trabajo actúa como en 2 controles: el control de legalidad, el que ya vimos, y el control de legitimidad, de oportunidad, que es un control arbitrario, que es un control discrecional, típico del Poder Ejecutivo, en el sentido de que tiene que visualizar que lo que se firme como un acuerdo no vaya en contra del bien común, del bienestar general, para poder hacer la homologación. Es una evaluación de criterio que puede hacer. Y después hay una cuarta hipótesis, no redactada, pero que probablemente tenga una aclaración en breve, y es que podría solicitarse este 223 bis por cámara empresaria. Porque imagínense ustedes en los números la situación que se está planteando. Nosotros tenemos inscriptos en el registro empresario más o menos 650.000 empresas medianas y grandes,
y unas 300.000 empresas que son pequeñas o que son de menos de 20 trabajadores. Esas empresas, las más pequeñas, ya recibieron una serie de beneficios, inclusive empresas o microemprendimientos que estaban totalmente en negro, recibieron 10.000 pesos de subsidio como una ayuda extraordinaria para empresas que se quedaron sin ningún ingreso. De modo tal que la resolución de esta mañana, de vuelta, resolución que reglamenta el acuerdo social firmado el lunes, y que es un acuerdo marco programático, porque requiere de una norma para poder instrumentar. Si la norma se dictó esta mañana, nos coloca contrarreloj para tratar de que se firme la mayor cantidad de acuerdos del 223 bis, porque esta suma no remunerativa comprende los meses de abril y de mayo. El sueldo de abril vence, en cuanto al día de pago, último día de pago, el jueves 7. Tenemos la ventaja este mes, a los fines de esta liquidación, no es una ventaja para el trabajador porque cobra más tarde, de que el cuarto día hábil es el jueves próximo, de la semana que viene, porque el 1 de mayo es feriado, es el día del trabajo, o el día del trabajador para nosotros, que es feriado, y entonces el primer día hábil es el lunes, el cuarto día hábil es el jueves, que es día 7. Entonces, contrarreloj, los que no tienen el 223 bis, van a querer firmarlo, homologarlo e instrumentarlo, porque le representa a la empresa un ahorro de un volumen de tal magnitud, que en muchos casos, gracias al 223 bis, va a poder pagar los salarios de este mes. Bueno, ese es el escenario completo de lo que está ocurriendo, que lo sinteticé en estos minutos que ustedes me dieron, y estoy abierto a las preguntas que quieran hacer. No sé si ustedes quieren recibir las preguntas por el chat o quieren autorizar a las personas que abran el micrófono y me hagan la pregunta directamente. Si les parece, yo voy a oficiar un poco estoy viendo las preguntas y bueno, gracias por la exposición de ambos, Walter y doctora y Julián. La verdad que muy, muy interesante y creo que muy, muy actual. Tengo una catarata de preguntas, pero bueno, voy a tratar de ir llevándolas adelante. A ver, una pregunta para el doctor, que se repitió acá un par de veces. Si tengo algún personal a prueba, ¿puede entrar en este nuevo sistema o no está efectivo todavía? Por lo menos lo que dice acá la pregunta. Bueno, habría que preguntarle a la persona qué quiere decir que no está efectivo, ¿no? Está prueba. ¿Está en periodo de prueba? ¿Será? Claro, sí. Bueno, si está en periodo de prueba, ya hay una sentencia que se dictó la semana pasada, que intentó despedir a una persona dentro del periodo de prueba y la reincorporó, y está dentro de todos los beneficios que mencionamos. Acá no está excluido nadie, ¿eh? Y están incluidos desde el chofer o del portero del edificio hasta el country manager de la compañía. Ok, perfecto. Una pregunta en el 223 bis, con los que están fuera de convenio, hay que hacer la aclaración de que el trámite no tramita a través de un acuerdo con el sindicato, porque la mayoría de las empresas a los ejecutivos los tienen fuera de convenio, y ahí hay que hacer un trámite individual en el SECLO. Ok, buenísimo. Ahí tengo otra, pero voy a ir haciendo una y una. Walter, ahí te liberé el micrófono. Una consulta sobre qué ocurre si mañana, digamos, tengo una persona que declara, digamos, comprueba que tiene COVID y bueno, ¿qué tengo que hacer? ¿Cuáles son los primeros pasos que tengo que realizar? Bueno, en principio tiene que actuar de acuerdo al protocolo que ya debe haber implementado la empresa. Sin duda que no podemos definir qué puede pasar. Sí hablábamos de las recomendaciones que hacíamos y todos los cuidados tienen que ver con tratar de evitar el contagio, pero no es exclusivo que pueda evitarse que ingrese una persona que esté contagiada y que determinado que dé positivo. Si es un trabajador, hay que hacer la denuncia al RT como si fuera un accidente en este momento. Y con respecto a qué puede pasar, y sin duda que es diverso lo que puede ocurrir, vimos en algunos casos que han ocurrido distintas situaciones, también tenemos que tener en cuenta que
depende mucho de cuál es la comunidad laboral de la que se está hablando, cuál es la relación que tiene el empleador con sus trabajadores, cuál es el ámbito donde está localizada. También incide mucho la conmoción social y la sensibilidad social que hay en todo esto, más la actuación de todos los medios. Entonces, no podemos predecir qué puede pasar. Sin duda que hubo casos que mencionamos que tuvieron una actuación proactiva y evitaron cualquier mal superior más allá de atender a la persona que se enfermó. Ok, perfecto. Gracias. Acá también una pregunta, yo no sé si es ingenua o no, pero bueno, se la voy a hacer, doctor. ¿Qué pasa si no cumplo? Que si no hago no sigo estos lineamientos, ¿no? Bueno, por cuestiones de, alguno puede decir de fuerza mayor, no tengo facturación, o bueno, realmente las cuestiones no, digamos, tengo que despedir gente. ¿Cuáles son las consecuencias? Ingenuo, pero bueno, se la hago. Sí, en realidad ya más o menos se las estuve aclarando. No se puede despedir, los despidos son nulos y hay que pagar el sueldo si uno no tiene el 223 bis y está totalmente paralizado. Si hasta ahora no pensó en el 223 bis y en el pedido de subsidios, está un poco fuera de tiempo, ¿no? Porque por lo pronto hasta el día 23, que se reabrió el registro, había un registro para inscribirse para los que estuvieran en situaciones como la que describe el que hace la pregunta. Si no está inscrito en ese registro, no tiene ninguna posibilidad de acceder a los beneficios que otorga el Poder Ejecutivo, y si no tomó ningún contacto con el sindicato que representa a los trabajadores, tampoco puede hacer el 223 bis. Así Claro. que verdaderamente está en el peor de los mundos, ¿no? Ok, está claro. Y acá una pregunta más, doctor, le hago, ya que lo tengo. Algunos mencionó el tema de las cámaras, coordinación entre distintas cámaras empresarias. ¿Qué rol van a tener las cámaras? ¿Pueden llegar a ser como una especie de, digamos, de filtro? ¿O puede expandir un Claro, poco más? una de las funciones de las cámaras empresarias más importantes es tratar de no exponer a las empresas a los reclamos o a las negociaciones con los sindicatos. Ok, Y por eso las cámaras tienen todo un grupo de especialistas que tienen que ver con la negociación colectiva. Eh, Efectivamente, en base a ese criterio es que las cámaras podrían tener un rol protagónico muy importante en la negociación del 223 bis, pero como este beneficio legal se otorga por empresa, la Cámara hace el acuerdo marco y después cada empresa se adhiere simplemente con un escrito y acompañando la lista de los trabajadores que son alcanzados por el acuerdo. ok. Entonces, la intermediación de la Cámara disminuye el riesgo de exposición con los sindicatos y termina siendo un acuerdo que después sirve para todas las empresas y no tiene que ir cada empresa a negociar con el sindicato individualmente. Claro. Está muy bien. Ahora vuelvo con usted, que también me están mandando algunas preguntas. Ahora voy con Walter. Walter, me están preguntando sobre el tema de colaboradores de empresas de servicio en las compañías, ¿no? Que tienen que ingresar a hacer alguna reparación o mismo de Bueno, limpieza, que no son de las mismas empresas. ¿Qué los tienen que protocolos, hacer? ¿Seguir el protocolo? Vos comentaste algo, pero un poquito más de lo- detalle. los protocolos que tiene que establecer el empleador es para todo el personal que está dentro del establecimiento. Esto tiene que ver también el alcance de terceros, inclusive recomendamos que también si hay algún proveedor que tiene que ingresar al establecimiento, que también se siga rigurosamente el cumplimiento del protocolo de prevención del contagio del COVID. Ok, clarísimo. Eh, em, acá Aclaro que un tercero seguramente también va a tener un protocolo de su actividad, porque seguramente si es un transportista, va a tener su protocolo la empresa que es la empresa de transporte, ¿no? Ok. Acá tengo una pregunta para el doctor de Diego. ¿Se pueden reducir salarios a aquellos que no están en el 223 bis o es imperioso que la compañía tenga que anotarse para
para esa acción? Bueno, la rebaja de salario de las personas que están trabajando, ya sabemos que no es posible, y mucho menos en forma unilateral. No en época de coronavirus, sino en cualquier época. El artículo 12 de la Ley de Contrato de Trabajo, que rige en una reforma desde el año 2010, o sea que ya lleva 10 años de vigencia, estableció que es nulo y sin valor cualquier mecanismo a través del cual se acuerde con el trabajador una reducción de cualquier derecho o una anulación de cualquier derecho. Ese derecho que en perjuicio del trabajador es nulo, de nulidad absoluta, y el trabajador tiene derecho dentro del plazo de 2 años, si es que recibe una rebaja de salarios, a reclamar la diferencia, y las posibilidades que el empleador se pueda defender son absolutamente nulas, ¿no? Entonces, la rebaja de salarios unilateral o por acuerdo no tiene viabilidad, en el derecho argentino por lo menos no tiene viabilidad, y está castigada muy severamente, de modo tal que realizarla no es garantía ninguna, y además activa una cantidad de mecanismos como la posibilidad de que el trabajador pueda no ir a trabajar en las obligaciones que se le han impuesto por falta del pago de íntegro de su salario, lo que se llama retención de tareas. En latín se usa una expresión muy larga que es exceptio non in adiplenti contractus, que quiere decir que cuando una de las partes no cumple con una parte fundamental del contrato, la otra puede retener tareas sin pérdida de ingreso. De modo tal que la rebaja de salarios no tiene viabilidad. El que la intente lo puede intentar, pero la verdad es que es un recurso que es absolutamente contingente. Perfecto. Una pregunta más, doctor. Me están preguntando el fallo que indica que la reincorporación de trabajadores en el periodo de prueba, ese hay un fallo, mencionó, digamos, hay una jurisprudencia en eso, ¿no? Sí, sí, en realidad salieron media docena de fallos en los juzgados de feria, porque obviamente los tribunales están cerrados. La mayoría son muy similares, son despidos por fallos por fuerza mayor o por falta de trabajo. Se ordenó la reinstalación y el pago de los salarios del tiempo que el trabajador se quedó sin ir a trabajar. Imagínense que son todos fallos de situaciones de hechos muy recientes, porque todo esto de no despedir es aplicable a abril y mayo. Hay un fallo que produce la reincorporación de una persona que sobre el filo de la prohibición fue despedida, que fue en los últimos días de marzo, y así todo también el juez ordenó la reinstalación, porque ya se sabía la noticia de que se iba a prohibir los despidos. Entonces alguien dijo, bueno, me voy a apurar a ver si por un día lo logró por 2 días, no le sirvió de nada, porque a los 15 días le llegó la orden judicial de reinstalar a la persona y de pagarle todos los sueldos de todos los días que no pudo ir a trabajar. Y hay otro fallo más reciente, que fue una persona que fue despedida dentro del periodo de prueba y que también se lo reinstalaron. Ok. Y una pregunta que, bueno, esta es mía, digamos, ¿no? La admito, pero si algún empleado, por falta de estos protocolos que Walter explicó, digamos, rehúsa las tareas, digamos, ¿no? Rehúsa ir, aunque tenga el permiso y todo. ¿Cómo se debe Sí, tratar eso? también hay un par de sentencias, una de la provincia de Buenos Aires, otra de la capital federal, que ante la denuncia realizada por el trabajador de que no se le proveen los elementos mínimos de seguridad, porque el protocolo, según me explicaba Walter, que veo que es una persona muy avesada en estos temas, es una sofisticación, ¿no? Walter, en realidad Sí, lo sí, tienen las empresas que están muy bien organizadas, ¿no? sí, y lo ha impuesto un poco el gobierno de la provincia de Buenos Aires a través del Ministerio de Trabajo con el 135 Exacto. del 6 de abril, ¿no? Sí, con lo cual no todos tienen protocolo, ¿no? Hay algunos que no tienen nada y no son empresas de segunda magnitud, son empresas a veces de primera línea,
y ni siquiera proveen los elementos los trae cada trabajador para protegerse. Bueno, empezaron a salir resoluciones, primero que el Ministerio de Trabajo puede inspeccionar el uso de los elementos de seguridad y ya aplicar sanciones. Y la segunda es que ya hay un par de sentencias que con AS30 es una multa diaria por no cumplir con la obligación de entregar los elementos, por no entregar los barbijos, los guantes, los elementos de seguridad, el alcohol en gel, los lugares adecuados para lavarse las manos varias veces en el día, cuando ingresa, después y antes de comer, cuando hacen la merienda o el desayuno, o antes de salir, tiene que también tener el lugar adecuado para lavarse las manos, además de la ducha y los demás elementos que se proveen en las empresas, y el jabón adecuado también para hacer esta higienización. Todo esto lo tiene que proveer la empresa, ¿no? Está clarísimo. Bueno, yo voy cerrando, si les parece, creo que cumplí ahí con todas las preguntas que me fueron enviando. Quiero agradecerle mucho ahí a Walter y al doctor Diego. Creo que bueno, estuvo muy rica la charla. De vuelta, como dije al principio, esto está en el marco de las charlas de actualización del Instituto Petroquímico Argentino. Creo que tuvimos una excelente convocatoria. Creo que quedó bien claro que no solo hay que cumplir la ley, sino también hay que seguir con todas las auditorías y con todas los protocolos ahí que nos implica, que nos demanda, digamos, esta nueva realidad. Bueno, yo ahí por chat les puse a todos 2 mails, uno de DIPREM y otro del IPA. Cualquier consulta, esta presentación está grabada, así que seguramente vamos a subirla a alguna de las redes de ambas, de la empresa de DIPREM y del instituto. De vuelta, quiero agradecerles mucho la participación y especialmente a los 2 oradores, y bueno, hasta la próxima será. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Igualmente, muchas gracias. Un abrazo, Adiós. Walter. Igualmente, doctor, un placer. Igualmente.